Hay una imagen que no existe. Una fotografía que millones de mexicanos llevan semanas buscando en Google, en redes sociales, en cualquier rincón de Internet. La fotografía oficial del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, después del operativo en Tapalpa. Esa imagen no existe porque el gobierno de México decidió no publicarla. No hay video del enfrentamiento. No hay toma aérea del cerco. No hay registro visual oficial de los últimos momentos del criminal más buscado del país. Solo hay una entrevista. Un fragmento de unos minutos en la cadena Newsmax donde Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, eligió romper el silencio y contar la versión oficial de lo que ocurrió el 22 de febrero de 2026. Esa entrevista fue un evento mediático sin precedentes. Se volvió viral en minutos. Se analizó en decenas de programas de televisión y radio en México y Estados Unidos. El clip fue compartido millones de veces en redes sociales. Medios como El Universal, Infobae, La Silla Rota, Proceso, El Financiero, SDP Noticias y decenas más cubrieron cada frase del secretario. Y lo que Harfuch dijo frente a esas cámaras ya lo conoces si has seguido esta historia. Dijo que el operativo duró menos de 2 horas, que la planeación se completó en menos de 24 horas, que tuvo 3 componentes: terrestre con fuerzas especiales, aéreo con 6 helicópteros Black Hawk y soporte con aviones de la Fuerza Aérea, que fue resultado de 17 meses de trabajo de inteligencia, durante los cuales se detuvieron a más de 180 operadores del CJNG. Que la primera fase de la estrategia, enfocada en desmantelar la logística del cártel, había terminado y que ahora comenzaba una segunda fase orientada a perseguir la estructura financiera y legal que sostiene a las organizaciones criminales. Dijo que van a ir tras los abogados, los financieros, los facilitadores. Dijo que es un mensaje de cero impunidad. Dijo que lo que más duele a las víctimas de México es la impunidad. Todo eso suena bien. Todo eso proyecta fortaleza, institucionalidad, visión estratégica. Pero hay un problema, porque lo que te voy a contar hoy es otra cosa. Te voy a contar lo que Harfuch no dijo, lo que quedó fuera del encuadre de Newsmax, las preguntas que nadie le hizo y las respuestas que él decidió no dar. Porque en una entrevista como esa, diseñada para controlar la narrativa, lo que se omite importa tanto como lo que se revela. Y las omisiones de Harfuch trazan un mapa de silencios que, si los conectas, te cuentan una historia muy diferente a la que apareció en televisión. Una historia con 28 muertos invisibles, un presidente extranjero que se atribuye tu trabajo sin que lo corrijas, una narconómina que señala a autoridades que nadie investiga, una reunión secreta con la DEA 72 horas después, y un futuro político que todos ven pero nadie nombra. Si estás viendo esto, dale like ahora mismo. Activa el hype si estás desde el celular, justo al lado del botón de like, y suscríbete. Porque lo que viene en este video es información que no vas a encontrar fácilmente en ningún otro lado. Este no es un video en contra de Harfuch ni a favor de nadie. Este es un ejercicio de análisis periodístico de los que hacen falta en México. De los que nadie hace en televisión porque incomodan a todos los bandos. Donde se ponen las declaraciones oficiales bajo el microscopio y se señala, con datos y fuentes públicas verificables, lo que falta en la narrativa. Porque tú mereces tener la versión completa, no solo la versión editada para televisión estadounidense, y lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a dar exactamente eso. Vamos con el primer silencio, el más pesado, el que más duele. 28 familias. 28 hogares en México donde alguien no volvió después del 22 de febrero. 25 elementos de la Guardia Nacional, 3 militares de fuerzas especiales. Todos muertos en el operativo contra el Mencho o en los ataques que se desataron inmediatamente después. Y a eso hay que sumarle un custodio, un agente de la Fiscalía Estatal de Jalisco y una mujer civil que no ha sido identificada públicamente. 31 personas del lado de las fuerzas del orden y de la sociedad que pagaron con su vida el golpe al CJNG. Harfuch, en la entrevista con Newsmax, habló de que el operativo duró 2 horas. Habló de helicópteros Black Hawk, habló de fuerzas especiales, habló del mensaje de cero impunidad.
pero no habló de los nombres de los 25 guardias nacionales que murieron ese domingo en 6 emboscadas distintas en carreteras de Jalisco. No habló de la mujer civil que cayó en fuego cruzado. No habló de los 15 efectivos heridos en Michoacán. No habló de que la cifra total de elementos federales caídos se actualizó después a 28, cuando el secretario de la Defensa, Trevilla Trejo, confirmó que 3 militares de fuerzas especiales también perdieron la vida en el operativo directo de Tapalpa. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda. El homenaje que la presidenta Sheinbaum rindió a esos militares caídos fue privado. Se realizó en el Campo Marte, en la Ciudad de México, sin acceso para medios de comunicación. 1 hora de duración, sin cámaras. La propia Sheinbaum lo mencionó brevemente en la mañanera antes de ir. Va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Es algo privado con las familias. Privado. Mientras que las imágenes del funeral de El Mencho, con 80 elementos escoltando la carroza fúnebre en Zapopan, le dieron la vuelta al mundo. El contraste es brutal y no necesita que nadie lo explique. Las madres buscadoras, esas mujeres que llevan años rastreando a sus hijos desaparecidos con palas y varillas mientras el Estado mira para otro lado, lo dijeron sin rodeos. El Estado desplegó más fuerza para enterrar a un criminal que para honrar a sus propios muertos. Y hay un dato dentro de ese silencio que lo hace todavía más pesado. El operativo contra El Mencho generó el mayor número de bajas de elementos federales del que se tenga registro en un solo evento de seguridad en México en la historia reciente. 25 guardias nacionales en 6 emboscadas distintas, 3 militares de fuerzas especiales en el operativo directo. Supera a las 9 bajas del primer intento de captura de El Mencho en 2015, cuando el CJNG derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes. Supera las 10 bajas del segundo Culiacanazo en 2023. Supera las 14 víctimas del accidente de helicóptero durante la captura de Caro Quintero en 2022. Es la peor jornada para las Fuerzas Armadas mexicanas en la guerra contra el narco. Y Harfuch, en la entrevista que se suponía era la versión definitiva de los hechos, no dedicó ni un minuto a ese costo humano. ¿Por qué? Porque hablar de las bajas debilita la narrativa de éxito. Hablar de 28 muertos convierte una victoria operativa en una victoria pírrica. Y eso no le conviene ni al gobierno, ni a la estrategia de comunicación, ni en un momento te voy a explicar por qué al futuro político de Harfuch. Harfuch no abordó ese contraste en Newsmax, ni una palabra. Y lo que sí dijo sobre el tema, en la mañanera del 23 de febrero, fue calificar los ataques como cobardes agresiones. Un adjetivo que reconoce lo sucedido pero que no abre espacio para la reflexión sobre si la reacción del CJNG fue prevista, si hubo protocolos de protección para los elementos desplegados en carreteras, o si el costo humano era un escenario contemplado en la planeación. La senadora Lili Telles, desde Estados Unidos, usó las bajas como base para una acusación más grave que analizaremos en un momento. Pero antes, quédate con este dato. 31 personas del lado del Estado y de la sociedad civil pagaron con su vida el golpe al CJNG. Y sus nombres no aparecieron en ningún momento de la entrevista más vista sobre seguridad en México en 2026. ¿Tú crees que este silencio fue intencional o fue un error de comunicación? Déjamelo en los comentarios, porque esta primera omisión ya te dice mucho sobre cómo se construyó el mensaje de esa entrevista. Y antes de pasar al segundo silencio, hay un detalle más sobre el costo humano que necesitas tener presente. Los 25 guardias nacionales no murieron en el operativo de Tapalpa, murieron después, en las horas posteriores. En 6 emboscadas distintas en carreteras de Jalisco, emboscadas que fueron parte de la represalia coordinada del CJNG, más de 250 narcobloqueos en 20 estados, 65 solo en Jalisco, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos comerciales y sucursales bancarias, 18 sucursales del Banco del Bienestar dañadas solo en Guanajuato, 69 tiendas OXXO afectadas, servicios de autobús y tren urbano suspendidos en la zona metropolitana de Guadalajara.
En Puerto Vallarta, un incendio en un centro comercial y columnas de humo visibles desde la playa mientras los turistas caminaban sin entender qué estaba pasando. El CJNG incluso intentó derribar un puente en Vallarta que sigue inhabilitado. Y en medio de ese caos, en Michoacán se registraron 13 ataques contra autoridades con 15 efectivos heridos. En Guanajuato, más de 70 ataques en 23 municipios. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó un código rojo en todo el estado. La Casa Blanca emitió una advertencia de graves consecuencias si los cárteles dañaban a ciudadanos estadounidenses. Varios países emitieron alertas de viaje. El aeropuerto de Guadalajara se convirtió en escenario de pánico cuando corrieron rumores falsos de que hombres armados lo habían tomado. Todo esto ocurrió como consecuencia directa del operativo que Harfuch describió en Newsmax como una acción rápida y exitosa. Y nada de esto apareció en la entrevista. Ni los bloqueos, ni los incendios, ni las emboscadas, ni el código rojo, ni las alertas internacionales, ni el pánico en el aeropuerto. La narrativa de Newsmax fue: operativo, 2 horas, neutralización, 0 impunidad, punto. El costo posterior fue editado del relato, y esa edición es, en sí misma, una declaración de intenciones sobre qué historia quiere contar este gobierno. Vamos con el segundo silencio, y este es quizá el más revelador de todos desde el punto de vista político. Harfuch eligió dar esta entrevista a Newsmax, no a Televisa, no a TV Azteca, no a Imagen Noticias, no a ningún medio mexicano, a Newsmax. Una cadena estadounidense identificada públicamente con la órbita política de Donald Trump, y esa decisión no fue casual. Pero lo que Harfuch no dijo en ningún momento es por qué eligió ese medio. Y lo que tampoco dijo, lo que omitió por completo, es que 3 días antes de esa entrevista, Donald Trump se había atribuido públicamente el mérito del operativo contra el Mencho. Fue durante un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, apenas 3 días después del operativo, cuando Trump declaró: «También hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los cárteles, como todos vieron ayer». Usó el verbo eliminamos, en primera persona del plural, como si las fuerzas estadounidenses hubieran puesto las botas en Tapalpa, como si los Black Hawk fueran suyos, como si los 25 guardias nacionales muertos fueran soldados americanos. La presidenta Sheinbaum respondió inmediatamente, aclarando que fue una operación mexicana, con inteligencia compartida pero sin participación directa de fuerzas estadounidenses. El secretario de Defensa, Trevilla Trejo, sostuvo lo mismo. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, publicó en redes sociales que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia, elogiando al ejército mexicano. Es decir, desde Washington se reconocía la contribución, pero también se reclamaba la coautoría. Y Harfuch, al sentarse en Newsmax, un medio que llega directamente a la base política de Trump, envió un mensaje implícito poderoso. Miren, aquí está el funcionario mexicano que ejecutó esto, contándoles a ustedes, en su medio, cómo se hizo, sin intermediarios, sin traducción, en inglés. De frente, pero nunca mencionó a Trump por nombre. Nunca dijo que la declaración del presidente estadounidense fue inexacta o exagerada. Nunca corrigió públicamente la apropiación del crédito. Lo dejó flotando en un espacio gris. Y ese silencio diplomático, esa decisión de no confrontar a Trump mientras usa su plataforma mediática, es un acto político de altísima sofisticación. Es el tipo de jugada que hace alguien que piensa en el largo plazo, que no quiere quemar puentes con Washington, que sabe que la relación bilateral va a ser crucial para lo que viene, sea en seguridad o sea en política. Y hay un dato más reciente que cierra este círculo de una forma que no puede ser coincidencia. Apenas 3 días después de la entrevista con Newsmax, el 16 de marzo, Harfuch viajó a Washington y se reunió con Terrence Cole, el director de la DEA, la agencia antidrogas más poderosa del mundo. La reunión fue anunciada en redes sociales con una fotografía y un mensaje escueto. Harfuch escribió en X que dialogaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país y disminuir la violencia en México con detenciones relevantes.
La DEA, por su parte, confirmó que la conversación se centró en cooperación transfronteriza y comunidades más seguras, frases genéricas que no dicen nada concreto. La presidenta Sheinbaum confirmó al día siguiente que Harfuch tendría más reuniones esa semana en Washington con algunas agencias de Estados Unidos y otras instituciones. Dijo que era parte de la colaboración, siempre con respeto a nuestra soberanía. Pero nadie ha informado qué se discutió concretamente detrás de esas puertas cerradas. Sí se habló de los 4 sucesores identificados del CJNG. Sí se compartieron los hallazgos de la narconómina. Sí se acordaron objetivos específicos para la siguiente fase de la estrategia. Si se planteó el tema del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, que es uno de los temas que más irrita a la relación bilateral, todo eso quedó en silencio. Lo que sí sabemos es la secuencia. Newsmax el viernes 13, DEA el lunes 16, más reuniones el martes y miércoles. Entrevista en televisión trumpista y gira de reuniones con agencias de seguridad estadounidenses en menos de una semana. Y todo esto ocurre mientras en México se siguen revelando documentos de la narconómina, mientras el CJNG se reacomoda sin líder y mientras el país se prepara para un mundial. Eso no es una coincidencia. Es una estrategia con múltiples frentes simultáneos. Suscríbete, activa la campana y dale al hype, porque el tercer silencio de Harfuch es el que más preguntas genera y el que menos se ha discutido en medios. El tercer silencio tiene que ver con una pregunta que la senadora Lili Telles formuló públicamente desde Estados Unidos y que nadie, ni en Newsmax ni en ningún otro medio, le ha planteado directamente a Harfuch frente a cámaras. La orden era capturar a El Mencho o matarlo. Telles fue explícita. Desde territorio estadounidense, acusó al gobierno de Sheinbaum de haber ordenado la eliminación del líder del CJNG. Le ordenaron que lo mataran, fueron sus palabras. Es una acusación grave que no viene acompañada de pruebas documentales y que proviene de una figura de la oposición con agenda política propia. Hay que tomar esa declaración con la reserva que corresponde. Pero la pregunta que subyace, despojada de la carga política de quien la formula, es absolutamente legítima. ¿En qué momento exacto la misión de captura se convirtió en un operativo de abatimiento? La versión oficial es clara y consistente. Se ejecutó una orden de aprehensión. El objetivo era la detención. Así lo dijo Sheinbaum. La persecución y muerte de Oseguera Cervantes fue resultado de una investigación de varios meses, con apoyo de inteligencia proporcionado por Estados Unidos. La presidenta fue explícita al rechazar que ella hubiera ordenado la captura, mucho menos la eliminación. Las acciones, dijo, se fundamentan en procesos judiciales, no en instrucciones presidenciales. Harfuch repitió la misma línea en Newsmax. Pero el propio secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dijo algo en la mañanera del 23 de febrero que introduce una grieta visible en esa narrativa lineal. Sus palabras exactas fueron: era improbable que se entregara. Y luego añadió que el personal militar actuó de manera ofensiva porque estaba muriendo nuestra gente. Es decir, el propio mando militar reconoció públicamente que la captura pacífica no era un escenario realista y que la acción ofensiva, léase el uso de fuerza letal, fue una respuesta a las bajas propias. Eso cambia la lectura de «fue un operativo para detenerlo» a «fue un operativo en el que sabíamos que iba a haber un enfrentamiento armado con resultado probable de muerte». La diferencia entre ambas lecturas es enorme. Un operativo diseñado para capturar se planea con protocolos de negociación, cercos de contención, equipo no letal y una ventana de comunicación con el objetivo. Un operativo que asume desde el inicio que la captura no es viable se planea como una intervención militar de alta intensidad. Y todo indica, por el nivel de armamento desplegado, por los componentes aéreos y terrestres, por la velocidad de ejecución, que el segundo escenario era, como mínimo, el más anticipado. Harfuch, en Newsmax, no abordó esa distinción. Habló de neutralización, un término que el lenguaje militar utiliza precisamente porque es ambiguo. Puede significar captura, incapacitación o eliminación según el contexto. Dijo que la fase decisiva duró 2 horas. Dijo que fue un mensaje de no impunidad.
Pero no explicó en qué momento la misión pasó de detención a enfrentamiento letal. No explicó si hubo una ventana real de negociación. No explicó qué protocolos específicos de uso de fuerza se aplicaron cuando el Mencho fue encontrado herido, escondido entre la maleza, rodeado por fuerzas especiales. El acta de defunción dice que murió por disparos en pecho, estómago y piernas. El Tuli, su operador financiero, también murió en enfrentamiento ese mismo día. 8 escoltas murieron en la primera fase dentro de las cabañas. 3 más, incluyendo el Mencho, resultaron heridos en la zona boscosa y murieron durante el traslado aéreo. El Runo, hijo de el tío Laco y otro operador clave, también fue reportado muerto. 0 detenidos del círculo inmediato de Oseguera Cervantes, todos muertos. En el sitio se decomisaron armas de grueso calibre, lanzacohetes, granadas de fragmentación y más de 7 millones de pesos en efectivo, además de casi $1 millón. El Mencho murió con recursos para sobornar a medio estado en los bolsillos de su gente. Y eso, sin ponerle etiquetas ni hacer acusaciones irresponsables, es un patrón que cualquier periodista con experiencia en cobertura de seguridad debería haber puesto sobre la mesa en esa entrevista. No pasó. Jones, el corresponsal de Newsmax, preguntó sobre logística y sobre la siguiente fase. No preguntó sobre protocolos de uso de fuerza. No preguntó sobre la transición entre captura y abatimiento. No preguntó por qué no hay un solo detenido del círculo cercano de El Mencho. Y aquí quiero abrir un paréntesis fundamental. No estoy diciendo que el operativo fue ilegal. No estoy diciendo que los militares actuaron fuera de protocolo. El secretario Trevilla dijo que la FGR realizó la necropsia de ley y que los peritajes son la forma de comprobar que la actuación se apegó a derecho. Lo que sí estoy señalando es que en una entrevista que pretende ser la versión oficial y definitiva de los hechos más importantes de seguridad en años, la ausencia total de esta discusión es en sí misma significativa. Los resultados detallados de la necropsia no se han hecho públicos. Las circunstancias exactas del momento en que el Mencho recibió los disparos no han sido explicadas con la precisión que un caso de esta magnitud requiere. Y mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en que todo se hizo conforme a derecho, el vacío informativo alrededor de los últimos minutos de vida de El Mencho permite que cada quien llene los huecos con su propia versión. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el operativo siempre fue diseñado para capturar o que la eliminación estaba contemplada desde el inicio como el escenario más probable? Dímelo en los comentarios, porque esta es una de las preguntas más difíciles de toda la historia. No tiene respuesta fácil, pero merece una discusión seria, abierta y sin miedo. El cuarto silencio tiene que ver con una pregunta que te conecta con el futuro, con el dinero y con las promesas que suenan bien en televisión, pero que todavía no tienen sustancia en la realidad. En la entrevista, cuando Jason Jones le preguntó a Harfuch si irán tras la estructura que sostiene a los cárteles, no solo los capos, sino los abogados, los financieros, los facilitadores, la respuesta fue una frase que se convirtió en titular inmediato. Absolutamente, Jason, vamos a ir tras ellos. Y luego añadió algo que pocos medios analizaron con profundidad, que la estrategia de seguridad había terminado con la fase 1, que consistía en atacar la logística del cártel, y que ahora comenzaba una nueva etapa en 2026 orientada a desmontar las redes de protección. También reveló un dato que había pasado inadvertido. En los últimos 17 meses, las fuerzas federales habían logrado la detención de más de 180 operadores del CJNG. Es decir, la cacería no empezó el 22 de febrero. Llevaba 1 año y medio de trabajo sistemático. 180 detenciones. Eso es más de 10 detenidos por mes. Es un número que, si es real, representa un esfuerzo de inteligencia y operativo considerable. Pero aquí es donde el silencio se hace elocuente. ¿Quiénes son esos 180 operadores? ¿Cuántos han sido procesados formalmente? ¿Cuántos están libres bajo fianza o con procesos detenidos? ¿Cuántos casos se han judicializado con sentencia? Porque en México, detener no es lo mismo que procesar. Procesar no es lo mismo que condenar. Y condenar no es lo mismo que mantener en prisión.
El sistema de justicia penal mexicano tiene una tasa de impunidad que supera el 90% según organizaciones civiles. Entonces, cuando Harfuch dice 180 operadores detenidos, la pregunta obligada es, ¿cuántos de esos 180 están hoy efectivamente fuera de circulación? Esa pregunta no se hizo en Newsmax, y la respuesta, si existiera, probablemente sería mucho menos impresionante que el número original. Y luego está la fase 2. Harfuch la presentó como una nueva etapa histórica. Dijo que van a usar teoría de redes para golpear toda la estructura que controla a los cárteles. No solo los líderes visibles, también los abogados que los representan en tribunales, los financieros que lavan su dinero, los facilitadores que les proveen logística, comunicaciones, inmuebles. Suena exactamente a lo que México necesita. Suena a lo que analistas y organizaciones civiles llevan años pidiendo, pero hasta el día de hoy no se ha presentado públicamente un solo caso derivado de esa estrategia, ni un nombre, ni una carpeta de investigación, ni una orden de aprehensión contra un abogado, un contador, un financiero o un prestanombres vinculado al CJNG. Y hay un contexto que hace esta ausencia todavía más notable. En febrero de 2025, la administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera. Esa designación, que tiene implicaciones legales profundas, permite a Estados Unidos perseguir y sancionar a cualquier persona o empresa que proporcione apoyo material al cártel, incluso fuera de territorio estadounidense. Es decir, Washington ya tiene las herramientas legales para ir tras la red financiera ilegal del CJNG a nivel global. La pregunta es si México va a usar las suyas propias o si va a depender de que Washington lo haga. Y Harfuch, en Newsmax, no abordó este tema. No explicó cómo interactúa la estrategia mexicana con la designación estadounidense de organización terrorista. No explicó si hay casos compartidos. No explicó si la narconómina, con su detalle de pagos a autoridades, será usada como base para investigaciones binacionales. Otro silencio. Y mientras tanto, la narconómina sigue revelando nombres cada semana. Los documentos hallados en las cabañas de Tapalpa incluyen pagos etiquetados como Lic Huera por 40,000 pesos, un concepto que sugiere pagos a un abogado o licenciado cuya identidad no ha sido aclarada. Pagos a PGR por 15,000 pesos, que corresponde a la hoy Fiscalía General de la República. Pagos a la Guardia Nacional de Michoacán por 650,000 pesos. Pagos a Judas por 30,000 pesos, un alias que nadie ha explicado. Pagos a Guachito Pasadatos por 20,000 pesos, lo que sugiere un infiltrado que proporcionaba información de inteligencia al cártel. Cada línea de esos documentos es una ventana a una red de corrupción que permea todos los niveles del Estado. La FGR, según lo que trascendió, ya investigaba esta estructura desde diciembre de 2024. La carpeta de investigación incluye testimonios de testigos protegidos que describieron campamentos de entrenamiento, reclutamiento forzado y una jerarquía militar interna. La orden de aprehensión contra el Mencho incluía cargos por trata de personas y tráfico de armas, no solo narcotráfico. Todo indica que hay una base sólida para ir tras la red completa. Pero entre la promesa televisiva de «vamos tras ellos» y la acción judicial concreta, hay un trecho que, hasta hoy, permanece en silencio. García Harfuch confirmó que la FGR investiga la narconómina. Pero cuando le preguntaron si hay políticos implicados, su respuesta fue categórica. No hay políticos bajo indagatoria, solo policías y autoridades locales. Y esa respuesta, que suena como si cerrara la puerta, en realidad abre otra mucho más grande. ¿Cómo es posible que un cártel que pagaba 650,000 pesos mensuales a la Guardia Nacional en Michoacán, que tenía presencia documentada en más de 20 estados, que contaba con una red de halcones, pistoleros, abogados, hackers y financieros, no tuviera vínculos con ningún político? La narconómina registra pagos a policías municipales, estatales, federales, a fiscalías y a desconocidos identificados solo por alias.
Pero según Harfuch, la línea de investigación se detiene antes de llegar al nivel político. ¿Es porque no hay evidencia o es porque la evidencia apunta en direcciones que todavía no conviene explorar? No tengo la respuesta. Pero la pregunta es legítima. Y el hecho de que nadie se la haya planteado a Harfuch en Newsmax frente a las cámaras es en sí mismo un dato. Dale like si no lo has hecho y activa el hype en tu celular. Vamos con el quinto silencio, que tiene que ver con algo que Harfuch nunca iba a mencionar frente a una cámara, pero que todo México tiene en la cabeza. El quinto silencio es el más personal, y quizá por eso es el más elocuente. Omar García Harfuch no mencionó en la entrevista con Newsmax el atentado que sufrió en junio de 2020. No habló de los más de 400 disparos contra su camioneta blindada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. No habló de los 2 escoltas que murieron protegiéndolo. No habló de la mujer civil que perdió la vida porque iba pasando en el momento equivocado. No habló de las 3 balas que todavía lleva en el recuerdo. No habló de los 12 integrantes del CJNG que fueron detenidos y condenados por el ataque. No habló de los 6 años que lleva viviendo dentro de instalaciones oficiales fortificadas, en un departamento dentro de la Secretaría de Seguridad con gimnasio, cocina, sala de conferencias y acceso restringido, como documentó Reuters en un reportaje extenso, y no habló de que siempre atribuyó esa orden de matarlo a una sola persona, el Mencho. Según ese reportaje de Reuters, basado en entrevistas con una docena de colaboradores, amigos y analistas cercanos, cuando un funcionario recibió una imagen del cuerpo de El Mencho por mensaje de texto la mañana del 22 de febrero, esa persona era Harfuch. Reuters fue explícito. La muerte de El Mencho fue personal para él. 6 años de persecución que comenzaron con 400 disparos y terminaron con un mensaje en el teléfono. Y sin embargo, frente a Newsmax, Harfuch mantuvo un tono clínico, institucional, neutro, casi frío. No dejó asomar ni un ápice de emoción. Habló del operativo como si estuviera describiendo un procedimiento administrativo. Describió la muerte de El Mencho como la neutralización de este objetivo que tanto daño le había hecho a México. Objetivo. No el hombre que intentó matarlo, no el responsable de la muerte de sus escoltas. Un objetivo. Punto. Y eso, en un político que según múltiples analistas aspira a algo más grande, es una decisión calculada, porque mostrar emoción sería mostrar motivación personal. Y mostrar motivación personal abriría la puerta a una pregunta que nadie quiere hacerle públicamente, pero que todo el mundo se hace en privado. ¿Esta cacería de 17 meses fue puramente institucional o fue también, al menos en parte, una venganza con uniforme? No estoy afirmando lo segundo. Lo que sí señalo es que el hecho de que Harfuch no abordara proactivamente el tema, que no dijera algo como, este operativo también tiene un significado personal para mí, porque sobreviví a un atentado ordenado por este hombre, pero quiero que quede claro que se actuó conforme a la ley, es un silencio que habla. Porque el tema iba a surgir de todas formas. Reuters ya lo había publicado con todo detalle, y al no mencionarlo él mismo, dejó que otros lo interpretaran libremente. Y las interpretaciones, cuando no las controlas, suelen ser más peligrosas que cualquier declaración directa. Lo que Harfuch hizo fue la versión política de un jugador de póker que tiene una mano fuerte y decide no mostrarla. La pregunta es ¿para qué la está guardando? Y esto conecta directamente con el sexto y último silencio, el que tiene que ver con el futuro. Desde el operativo del 22 de febrero, Harfuch se ha convertido en un fenómeno político y cultural sin precedentes para un funcionario de seguridad en la historia reciente de México. Se venden peluches con su imagen en los mercados de la Ciudad de México. En Ecatepec, en Nezahualcóyotl, les llaman Harfuchitos. Una fábrica en el centro de la capital produce más de 150 mantas diarias con su cara, con pedidos que llegan desde Estados Unidos y Costa Rica. Hay almohadas de tamaño real, figuras cabezonas, montajes en redes sociales donde aparece en escenas románticas. Las vendedoras dicen que ha superado en ventas a artistas, influencers y hasta a líderes políticos que antes eran los más pedidos.
Analistas de primera línea ya lo dicen abiertamente. Armando Vargas, especialista de México Evalúa, lo llamó en declaraciones a Reuters el candidato presidencial número 1 para 2030. Los primeros sondeos lo colocan por delante de Marcelo Ebrard, que ya fue canciller y precandidato presidencial. Su cercanía con Sheinbaum, su historia familiar vinculada a las estructuras de seguridad del Estado desde hace generaciones, su perfil mediático internacional que no para de crecer con cada aparición, todo apunta en una dirección que ya nadie puede ignorar. Y Harfuch, frente a Newsmax, no dijo absolutamente nada al respecto, ni siquiera una frase de descarte educado, ni un «mi enfoque total es la seguridad», ni un «no estoy pensando en eso», nada. El tema simplemente no existió en el espacio de la entrevista. Y en política mexicana, cuando alguien con aspiraciones conocidas evita desmentirlas públicamente, el mensaje es tan claro como si las hubiera confirmado. La secuencia completa lo hace todavía más evidente. Entrevista en televisión estadounidense el viernes, reunión con el director de la DEA el lunes, más reuniones con agencias de seguridad internacionales durante la semana, reunión con FIFA y autoridades de Jalisco y Nuevo León para la seguridad del Mundial. Un perfil que ya no es solo nacional, sino que está siendo construido, aparición tras aparición, como el de un líder con proyección internacional, el tipo de perfil que un candidato presidencial necesita. Y todo esto ocurre mientras en los mercados se venden sus peluches y en las redes se debate si es el próximo presidente de México. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un candidato que se construye sobre la caída de un capo? ¿O estamos viendo a un funcionario competente que simplemente hace su trabajo y la popularidad es un efecto secundario? La respuesta depende de a quién le preguntes. Pero el hecho de que Harfuch no aborde el tema, que lo deje crecer sin confirmarlo ni negarlo, es la decisión política más calculada de todas las que ha tomado en estas semanas. Porque negar ambiciones las convierte en tema de conversación e ignorarlas les permite crecer en silencio. Dímelo en los comentarios. ¿Tú crees que Harfuch ya está en modo candidato o crees que es prematuro? Este es quizá el debate más importante que puedes tener hoy como ciudadano informado. Ahora, hay un silencio más que no quiero dejar pasar porque conecta todo lo anterior con lo que está ocurriendo esta semana mientras tú ves este video. La semana posterior a Newsmax, mientras Harfuch estaba en Washington reuniéndose con la DEA, la narconómina seguía publicándose en capítulos como una serie que nadie puede dejar de ver. El Universal, que tuvo acceso directo a los documentos hallados en las cabañas de Tapalpa, ha revelado desde el 26 de febrero una investigación periodística que crece cada semana y que contradice, dato por dato, la imagen de un cártel que fue neutralizado con un operativo de 2 horas. Los documentos muestran que el CJNG destinó más de 2.600.000 pesos solo en diciembre de 2025 a comidas navideñas para niños, posadas, piñatas, dulces, flores para San Judas Tadeo, peregrinaciones religiosas, bandas musicales, apoyo para hemodiálisis y comedores comunitarios en municipios como Autlán de Navarro, El Grullo, Cabo Corrientes y Tomatlán. Más de 500,000 pesos en bandas tocadas en El Grullo. 100,000 pesos en flores para San Judas, el santo al que el Mencho se encomendaba con devoción. 419,000 pesos para peregrinaciones. Posadas municipales en El Tuito y Tomatlán por 20,000 pesos cada una. Hasta 25,000 pesos etiquetados como funeral muchacho de Choc, el entierro de un sicario pagado como prestación laboral. Cada nueva revelación de la narconómina es una bofetada al relato simplificado que Harfuch presentó en Newsmax, porque los documentos demuestran que la impunidad no era una falla del sistema, era el sistema. La narconómina demuestra que el CJNG no era solo una organización criminal, era un estado paralelo con nómina, contabilidad, prestaciones sociales, pagos a autoridades de todos los niveles y una estrategia de control territorial que combinaba la violencia con la caridad estratégica. Y desarticular ese estado paralelo requiere mucho más que un operativo de 2 horas, una entrevista en televisión y una promesa de fase 2.
Requiere reformas institucionales, depuración de policías, persecución financiera real y un compromiso político que sobreviva a los ciclos electorales. Nada de eso fue mencionado en Newsmax. También se reveló que la policía de élite de Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, aparecía en los registros del cártel, que los gastos en dólares incluían 2 millones a un operador identificado como Mono Flaco, $600,000 etiquetados como regalos de nietos y $98,000 con el alias Güereja. Cantidades que evidencian la escala internacional del negocio y que deberían ser materia de investigación binacional. Pero hasta ahora, nadie ha explicado si esos alias han sido identificados, si están bajo investigación o si los documentos han sido compartidos con agencias estadounidenses. Otro silencio. Y luego está el tema de la desinformación, que Harfuch mencionó en conferencias de prensa pero que desapareció por completo de la entrevista con Newsmax. Y es un tema absolutamente central para entender lo que pasó y lo que viene. El Universal reveló que el CJNG había destinado más de $2,600,000 en diciembre de 2025 a comidas navideñas, posadas, piñatas, flores para San Judas Tadeo y bandas musicales en municipios de Jalisco. Reveló que la policía élite de Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, aparecía en la nómina del cártel. Reveló que el Mencho pagaba $25,000 por el funeral de cada sicario caído, como si fuera una prestación laboral. Y reveló gastos en dólares que demuestran la escala internacional del negocio, $2 millones a un operador identificado como Mono Flaco. Cada nueva revelación de la narconómina es una bofetada a la narrativa de cero impunidad que Harfuch presentó en Newsmax, porque los documentos demuestran que la impunidad no era la excepción, era el sistema. Y ese sistema no funcionaba solo con capos y sicarios. Funcionaba con policías que cobraban nóminas dobles, con funcionarios que miraban para otro lado, con comunidades enteras que dependían económicamente del cártel. Y desarticular ese sistema requiere mucho más que un operativo de 2 horas y una entrevista en televisión. También quedó sin discutir adecuadamente el tema de la desinformación. Harfuch dijo en conferencia de prensa que se investigan cuentas que difundieron imágenes falsas generadas con inteligencia artificial. Dijo que se indaga si tienen nexos con el crimen organizado. Pero en Newsmax el tema no apareció ni una sola vez y es un tema absolutamente central que cualquier análisis serio de este operativo no puede ignorar. Porque la ola de desinformación que siguió al 22 de febrero no fue un fenómeno espontáneo de redes sociales. No fue simplemente gente compartiendo rumores por miedo. Fue, según múltiples investigaciones, una operación deliberada con componentes de guerra psicológica digital. Según investigadores citados por Reuters, parte de las imágenes falsas, los audios fabricados y las publicaciones diseñadas para sembrar pánico fueron impulsadas directamente por el propio CJNG. Jane Esberg, de la Universidad de Pensilvania, quien ha estudiado durante años cómo los grupos criminales mexicanos utilizan las redes sociales como herramienta estratégica, lo explicó de forma contundente. El objetivo era hacer creer que el gobierno mexicano no tenía control sobre el país. Pablo Calderón, de la Universidad Northeastern de Londres, añadió que los cárteles utilizan las redes para amplificar su imagen de poder y moldear la opinión pública a su favor. No es una táctica nueva, pero la escala con la que se ejecutó después de Tapalpa no tiene precedentes. El Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey estimó que entre 200 y 500 publicaciones con información falsa o no verificada circularon en las primeras 48 horas. Imágenes de Puerto Vallarta supuestamente en llamas, generadas con inteligencia artificial. Un avión supuestamente incendiado en el aeropuerto de Guadalajara que acumuló más de 3 millones de visualizaciones antes de ser desmentido, el falso cuerpo de El Mencho en un ataúd dorado con medalla de San Judas Tadeo. Un video reciclado de Nepal presentado como narcobloqueo en Guadalajara. Un audio fabricado donde supuestamente El Mencho ordena represalias contra una influencer, analizado con herramientas especializadas y determinado como generado por inteligencia artificial con 99% de certeza.
La propia influencer tuvo que salir públicamente a desmentir cualquier vínculo y a pedir que dejaran de difundir noticias falsas que ponían en riesgo su vida. Y si el gobierno no tiene una estrategia pública, concreta y ejecutable para combatir la desinformación en crisis de seguridad, el próximo operativo de esta magnitud podría generar exactamente el mismo pánico, el mismo caos informativo, la misma parálisis social, independientemente de lo bien que se ejecute en el terreno. Porque ya quedó demostrado que el CJNG tiene la capacidad de complementar su violencia física con violencia digital. Y esa segunda dimensión, la guerra en las pantallas, puede ser igual de paralizante que los bloqueos en las carreteras. Harfuch anunció investigaciones contra cuentas específicas. Dijo que algunas tienen vínculos con el crimen organizado y que otras serán perseguidas legalmente aunque solo hayan replicado contenido sin nexos criminales. Pero no presentó una estrategia de comunicación de crisis. No explicó por qué el gobierno tardó horas en confirmar oficialmente la muerte de El Mencho, dejando un vacío que la desinformación llenó con entusiasmo. No explicó por qué se decidió no publicar ninguna imagen oficial del cuerpo, sabiendo que el hermetismo es el combustible más eficaz para las teorías de conspiración. Estas son decisiones de comunicación que tuvieron consecuencias operativas directas en la vida de millones de personas, y ninguna fue discutida en Newsmax, porque Newsmax era una plataforma para proyectar fuerza, no para admitir vulnerabilidades. Y queda una última pregunta que nadie le hizo en esa entrevista y que pesa como una losa sobre todo lo que viene para México en las próximas semanas. ¿Qué pasa con el Mundial? México está a semanas de albergar la Copa del Mundo 2026, el torneo más grande del planeta, el evento que pondrá los ojos de miles de millones de personas sobre este país. Y Guadalajara, capital de Jalisco, el estado donde El Mencho fue abatido, el estado donde se desataron 65 narcobloqueos, el estado cuyo aeropuerto se convirtió en escenario de pánico masivo por desinformación, el estado donde el gobernador activó Código Rojo, es una de las sedes principales del torneo. El Estadio Akron recibirá partidos con aficionados de todo el mundo. Millones de visitantes llegarán a una ciudad que hace menos de un mes vivió la peor crisis de seguridad de su historia reciente. Una ciudad donde la tumba de El Mencho se ha convertido en un altar informal lleno de flores. Harfuch se reunió recientemente con representantes de la FIFA y con autoridades de Guadalajara, Jalisco y Nuevo León para discutir específicamente la seguridad del torneo. Es un tema que claramente está en su radar operativo. El gobierno anunció un despliegue de casi 100,000 efectivos para blindar las sedes, una cifra sin precedentes para un evento deportivo en la historia de México. Pero hay un factor que ningún despliegue, por masivo que sea, puede controlar completamente: la fragmentación del CJNG. Los 4 líderes regionales identificados por Harfuch siguen libres. La lucha por la sucesión todavía no se define. Las células del cártel siguen operando en Jalisco y en más de 20 estados. Y la capacidad demostrada del CJNG para coordinar 250 bloqueos simultáneos en 20 estados en cuestión de horas debería ser, para cualquier planificador de seguridad, la señal de alerta más clara posible. Porque si el cártel pudo paralizar medio país en respuesta a la muerte de su líder, ¿qué podría hacer si una facción decide demostrar fuerza durante el evento más mediático del planeta? No estoy diciendo que vaya a pasar, no hay inteligencia pública que apunte en esa dirección. Pero el hecho de que el riesgo exista y que Harfuch, en la entrevista que se suponía era la presentación completa de la estrategia de seguridad del gobierno ante el mundo, no haya dedicado ni una frase al Mundial, es un silencio que dice más sobre las prioridades del mensaje que sobre las prioridades operativas. Porque seguramente el tema del Mundial sí está en la mesa de planeación. Seguramente hay protocolos diseñados. Seguramente hay coordinación con la FIFA. Pero al no mencionarlo en Newsmax, Harfuch eligió no abrir esa conversación públicamente. Y eso, para las familias que planean viajar a Guadalajara en junio, para los turistas que ya tienen boletos, para las selecciones que van a jugar ahí, debería ser una pregunta abierta que exija respuesta.
Entonces, hagamos el recuento completo de lo que Harfuch no dijo en la entrevista que todos vieron, que todos compartieron y que se presentó como la versión oficial de lo que ocurrió en Tapalpa. No habló de los 28 elementos federales muertos, ni de la mujer civil caída en fuego cruzado, las peores bajas de fuerzas de seguridad en un solo evento en la historia reciente de México. No explicó por qué eligió Newsmax y no un medio mexicano para dar la primera versión oficial detallada. No respondió ni mencionó a Trump, que se atribuyó públicamente el operativo ante el Congreso de Estados Unidos. No aclaró en qué momento la misión de captura se convirtió en abatimiento, ni explicó por qué no hay un solo detenido del círculo inmediato de El Mencho. No dio un solo nombre, caso o carpeta judicial de la fase 2 contra abogados y financieros que prometió iniciar. No explicó cómo es posible que la narconómina señale pagos a autoridades de todos los niveles, pero que ningún político esté bajo investigación. No mencionó el atentado de 2020, ni la dimensión personal que Reuters documentó extensamente. No dijo una sola palabra sobre sus ambiciones políticas, ni sobre el fenómeno de los harfuchitos. No abordó la desinformación digital que paralizó al país, ni la decisión de no publicar imágenes oficiales que alimentó ese vacío, y no mencionó el Mundial de Fútbol que está a semanas de comenzar en Jalisco. 10 silencios, 10 agujeros en una narrativa que se presentó como completa y transparente. 10 preguntas sin respuesta que definen lo que realmente está en juego para México en los próximos meses. La entrevista con Newsmax fue un ejercicio de comunicación brillante en lo que mostró. Un secretario de seguridad articulado, en control, que habla inglés con soltura, que da detalles operativos con precisión milimétrica, que proyecta fuerza institucional y credibilidad internacional. Pero fue igualmente reveladora, quizá más, en lo que ocultó, el costo humano, las contradicciones entre la versión de captura y el resultado de abatimiento, las preguntas incómodas sobre la narconómina y sus implicaciones políticas, y la arquitectura de posicionamiento personal detrás de cada decisión comunicativa. Y eso no significa necesariamente que Harfuch mienta. Significa que controla la narrativa con una precisión que rivaliza con la del operativo mismo, que eligió qué contar, cómo contarlo, a quién contárselo, en qué idioma y cuándo. Y que lo que dejó fuera del encuadre de esa cámara de Newsmax es, para quien sabe leer entre líneas, tan informativo como lo que puso dentro. Ahora te toca a ti. Tienes la información de lo que dijo y la información de lo que cayó. Tienes los datos, tienes las fuentes, tienes las preguntas. Tu lectura vale tanto como la de cualquier analista en televisión. Porque al final, en una democracia, la narrativa oficial solo funciona si la ciudadanía se conforma con la versión que le dan. Y este video es la prueba de que tú no te conformas, que preguntas, que conectas puntos, que exiges más. Si este contenido te abrió los ojos, si te dio herramientas para pensar por ti mismo sobre lo que está pasando en México, dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con quien necesite escuchar esto. Y si estás en el celular, dale al hype, justo al lado del like. Cada vez que interactúas, este contenido llega a más personas que merecen tener toda la información, no solo la que les quieren dar. Te dejo con la última pregunta. De todos los silencios de Harfuch, ¿cuál crees que es el más peligroso para México? Dímelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.